está en este curso, cuáles son sus intereses, qué carrera están cursando, o qué maestría, qué tema están trabajando o qué tema les interesa. Por favor, alguien que pudiera decirnos. Alicia, por favor. No, muchas gracias y qué bueno que tengas altas expectativas. Espero que el curso las cumpla y espero que todo salga bien y que todos obtengamos conocimiento que nos sirva para nuestra formación académica o profesional. ¿Alguien más que gustaría platicarnos? Yo, doctor. Muy bien, adelante. Bueno, pues buenas tardes a todos, casi noches. Pues, mi nombre es Silvia Martínez Hernández y actualmente soy alumna en el programa de maestría de la universidad. Y bueno, pues como formación soy ingeniero químico también de la universidad y actualmente soy docente a nivel medio superior en el área de química precisamente. Y pues también me dedico un poquito al desarrollo de proyectos. Por eso me interesa mucho este curso, aparte de que me gusta muchísimo la investigación. Qué bueno. Bienvenida y espero que obtengas mucha información que puedas aprovechar. Muchísimas gracias, doctor. No, ¿de qué? ¿Alguien más que quisiera continuar? Hola, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Paulina. Adelante. Bueno, yo estoy a punto de finalizar la carrera aquí en la institución y el curso me interesa mucho porque quiero hacer bueno, ahora sí que quiero hacer mi titulación por medio de tesis y también me gustaría hacer una maestría. Muy bien, qué bueno. Me parece perfecto. ¿Alguien más que continúe? Muy bien, Ángel. Sí, yo, doctor, buenas noches. Bueno, yo soy egresado de la carrera de Ingeniería Química y actualmente me encuentro en proceso de titulación. Entonces, estoy desarrollando mi proyecto de tesis y a mí me pareció muy interesante este curso para enriquecer esa parte del desarrollo de mi proyecto de titulación. Perfecto. Claro que sí, te va a ayudar bastante. ¿Alguien más? Zaira, Sebastián. Sí, yo. Bueno, me llamo Zaira Jocelyn Martínez Chávez. Estoy cursando ahorita el sexto semestre de pues, de la carrera ahí en la institución y pues creo que me va a servir mucho el curso para mi proyecto que estoy llevando ahorita y más que nada porque quiero llevar ese proyecto a titulación y pues nada, espero y me pueda servir muchísimo. Muy bien, muchas gracias. Sebastián. Eh, buenas noches, tardes a todos. Pues mi nombre es Sebastián. Yo actualmente curso la maestría en ciencias. Mi formación es nutriólogo y pues estoy en el curso porque pues me interesa un poquito pues conocer más a fondo cómo es la investigación y pues por ahorita por los procesos de tesis que se realizan en la maestría. Muy bien, muchas gracias, Sebastián. ¿Nos faltó alguien por ahí? ¿Ya participaron todos? Ana, ¿ya habías participado? Bueno,
Entonces, si no hay nadie más que falte por presentarse, vamos a comenzar el curso. Voy a compartir mi pantalla. Lo voy a hacer en vista de presentación para ver si... Ahí, ¿la aprecian bien? Sí, doctor. Sí, muy bien, muchas gracias. Bueno, este va a ser nuestra primera sesión y vamos a hablar de los dos diferentes enfoques de la investigación, el método cuantitativo y el método cualitativo. Hay otro método que es el método mixto, que es la combinación de ambos que vamos a ver al final, si no de esta sesión, el día de mañana, sin ningún problema. Les dejo el código del Classroom, porque ahí voy a subir bibliografía, voy a subir el libro que vamos a estar utilizando, que nos va a ayudar bastante para reforzar todos los temas que estemos viendo y de donde obtengo mucha información, artículos científicos que también le pudieran ayudar, y más adelante otro libro que también nos va a apoyar bastante con la parte de la bibliografía, ¿no? Como les menciono, la intención de este curso es que ustedes sean capaces de desarrollar... Perdón, me salí. Ustedes puedan al terminar este curso realizar un protocolo de investigación sin ningún problema. Aunado a eso, a los que ya lo hicieron, a los que ya están trabajando en la maestría, a los que ya están más avanzados, pues que enriquezca esos conocimientos que ya tienen respecto a esta parte de metodología de la investigación y que aprovechen los recursos que ahorita pone a su disposición la universidad. Se me olvidó mencionarlo, yo formo parte de las cátedras Comecit. Afortunadamente tuve el honor de quedar seleccionado y poder estar con ustedes en esta institución. Entonces, ahí nos vamos a ver en este curso, a lo mejor en otro curso posterior y en demás actividades que tengamos. Y en proyectos que tenemos pendientes por ahí va a haber uno muy interesante que espero que ustedes se involucren. Ese lo vamos a platicar más adelante cuando ya estemos un poco más inmersos en lo que es la metodología de la investigación. Nos podría servir como un ejemplo. Muy bien, entonces ya sin más preámbulo vamos a comenzar. Y entonces nosotros tenemos los tipos de enfoque, ¿no? Como ya les mencioné, los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto constituyen posibles selecciones para enfrentar problemas de investigación y resultan igualmente de valiosos. Son hasta ahora las mejores formas diseñadas por la humanidad para investigar y generar conocimientos. Esto es muy importante y me gusta recalcarlo. Son igualmente valiosos porque en las ciencias duras, que es, me imagino que es el campo que la mayoría de ustedes conoce, que es física, química, matemáticas, mejor biología, el método cuantitativo es el que se utiliza, la medición es lo que nos interesa en esa parte, a diferencia del cualitativo, que siempre fue selecto por aquellos que hacen investigación de índole social, ¿no? Aquellos que se encargan de investigar seres vivos, tanto personas como animales, ¿no? Se utiliza mucho en la psicología, en la sociología, en la antropología, este tipo de investigaciones. Mi punto de vista particular y que me parece que es lo mejor es la combinación de ambos, el mixto, pero ya llegaremos a eso más adelante. También existe se podría llamar, no de todos los investigadores, pero sí de varios que sienten que son opuestos, ¿no? La gente generalmente a lo mejor de física o de matemáticas siente que el método cuantitativo es el que se debe de utilizar y que el cualitativo no sirve. Y si tú hablas con la gente que utiliza el cualitativo, como los antropólogos, pues también atacan al cuantitativo, ¿no? Algunos investigadores, no todos. Hay muchos que comprenden la importancia de ambos y comulgan conmigo de que el método mixto es la mejor forma para la investigación. Entonces, la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema. Ahora, tenemos los dos enfoques, cuantitativo y cualitativo, ¿no? En el cualitativo
que sería, aquí están volteados por algún error. Vamos a hablar primero del cuantitativo, del que se encuentra en la parte de la derecha. Dice su característica: planteamientos acotados, mide fenómenos. Esa parte habrían que enmarcarla, que es mide fenómenos, la medición. La medición es la columna vertebral del método cuantitativo. Información profesional, cuando estaba estudiando la ingeniería, yo tenía un profesor de física que decía que lo que no se puede medir no existe. Para él, ese era el argumento. Decía, lo que no se puede medir no existe. Y evidentemente había otras personas que decían, bueno, entonces dime cómo puedes medir el amor o la felicidad, ¿no? O sea, es complicado, pero para él en específico, no quiero hablar de todos los físicos en general porque hay muchos que no comentan lo mismo. Él, ese maestro, decía esto: lo que no se puede medir no existe. Y para eso estaba la física, ¿no? Entonces, otra de las características del cuantitativo es que utiliza la estadística, prueba, hipótesis y teoría. También es otra parte medular del enfoque cuantitativo, la estadística, el uso de los datos y de los datos duros, que más adelante dentro de esta plática vamos a hablar cuáles son los datos duros y cuáles son los datos suaves, ¿no? Que porque los catalogan como suaves no significa que sean menos importantes que los duros. Luego, en el enfoque cuantitativo, el proceso es deductivo, secuencial, probatorio, analiza una realidad objetiva. Este es otro punto muy importante: analiza una realidad objetiva. Cuando tú haces una investigación de índole cuantitativa, eres lo más objetivo posible porque no puede existir una empatía con lo que tú estás estudiando, ¿no? Supongamos que yo estoy realizando una investigación para medir el punto de ebullición de diferentes líquidos, ¿no? Algo que ya se ha hecho bastante, ¿no? Del agua, de la gasolina, del aceite, de varios líquidos, pero yo también la quiero realizar, la quiero medir. Y entonces, pues es imposible que yo tenga cierta empatía o que yo afecte la realidad de esos líquidos, ¿no? Yo hago mi prueba sin ningún problema, tomo mediciones de temperatura, a lo mejor veo también cuál se calienta primero, diferentes variables que yo consideré en mi estudio, que es diferente del cualitativo, que ahorita vamos a platicar de él. Otra de las bondades: generalización de los resultados, control sobre los fenómenos, precisión, réplica y predicción. Son puntos muy importantes. La réplica en un estudio cuantitativo es fundamental. Cuando tú realizas una investigación de este tipo, vas a realizar un experimento en física, por decir algo, ¿no? Vas a tomar ciertas mediciones bajo ciertas variables, no sé, lo que tú quieras, temperatura, longitud, masa, etcétera, diferentes variables, haces tus mediciones y entonces mandas tu artículo. Lo que más les interesa a ellos es la posibilidad de replicarlo. Ellos van a decir, oye, perfecto, hiciste un experimento muy bonito, te salieron unos resultados interesantes, que contribuyen al conocimiento de esa rama en particular, pero lo que nos más interesa es que se puede replicar. Que tú lo hiciste en Estados Unidos, en un laboratorio en Michigan, yo lo puedo hacer en China, en Hong Kong, en algún laboratorio. Eso tiene que ver con la réplica y es fundamental de la metodología del enfoque cuantitativo. Esa réplica. A lo mejor ustedes han escuchado de algunos experimentos o de algunas investigaciones donde les pidan eso, que se pueda replicar los datos, que se pueda replicar el experimento y en base a que yo lo pueda replicar, yo pueda obtener los mismos resultados o por lo menos muy cercanos a los que tú obtuviste. Eso es fundamental. Y la generalización de los resultados es otra de las cuestiones más interesantes del método cuantitativo. Como les estuve mencionando, yo hice un experimento pequeño. Vamos a hablar del experimento que se hizo en China, me parece, hace no mucho, para modificar la constante de gravitación, ¿no? Todos saben cuál es la constante de la gravedad, ¿no? Sí. Sí. 9.8 metros sobre 9.8.
Perfecto. Todo lo tenemos con eso, ¿no? La calculó Newton hace muchísimo tiempo, no había problemas, se consideraba una ley, era rígida, no se podía cambiar. El equipo chino de investigadores realizó un experimento y demostró que esa variable estaba incorrecta por una milésima, por un dato, o sea, no, en lugar de ser 9.8 era 9.799999. Algo que para todos nosotros nos parece sin importancia, ¿no? Porque para nosotros, bueno, pues es prácticamente lo mismo, lo seguimos utilizando igual. Sin embargo, para la comunidad científica de la física, eso fue un hit, ¿no? Fue un hecho sin precedentes, porque aparte encontraba un error en el método que había utilizado Newton para calcular la constante de la gravedad. Y aparte para ellos sí les servía mucho. Esa pequeña modificación en sus experimentos y en su rama les servía bastante. Entonces, que pudieran realizar eso en un laboratorio, si quieres, a una parte alejada del mundo pequeño, generó un conocimiento que se generalizó a nivel mundial, que tiene que ver con esto, con la generalización de los resultados. Ese resultado que obtuvieron allá modifica la constante gravitacional a nivel mundial. Y obviamente tiene también sus posibilidades de réplica. Ellos explican detalladamente cómo fue que lo calcularon, qué procedimiento utilizaron, qué experimento hicieron, y con eso pueden realizar un trabajo cuantitativo de características idóneas, ¿no? Entonces, ahora nos vamos al otro lado, al enfoque cualitativo, que tiene que ver con planteamientos más abiertos que van enfocándose. Se conduce básicamente en ambientes naturales. Los significados se extraen de los datos. No se fundamenta en la estadística, que si bien, ojo, sí se puede utilizar algo de estadística que vamos a mencionar un poquito más adelante, pero no es como que la parte medular de este tipo de enfoque. El proceso es inductivo, recurrente, analiza múltiples realidades subjetivas. Aquí sí influye mucho, a diferencia del cualitativo, que era extremadamente objetivo, aquí es subjetivo. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un antropólogo social, que se encarga de estudiar comunidades indígenas en Oaxaca. Es por decir algo, es un ejemplo, ¿no? Él quiere hacer un estudio, una investigación sobre el comportamiento de las comunidades indígenas en Oaxaca que no tienen acceso a la energía eléctrica. ¿Ok? Para él, esa es una información, es una investigación muy interesante. Y no solo para él, no para muchas personas, para mí también me parecería interesante. Y él quiere estudiar eso. Dice, yo quiero ir allá y quiero ver cómo se comporta esta comunidad que no tiene acceso a la energía eléctrica, cómo es su vida. Entonces, primero lo que necesitan es tener un porteador, ¿no? ¿Qué es un porteador? Una persona que sea miembro de la comunidad y que te pueda introducir, porque hay comunidades que son extremadamente cerradas que no van a permitir que llegue un extranjero, alguien ajeno a ellos, a observarlos, ¿no? Pues inmediatamente lo van a querer expulsar o lo van a querer lastimar de alguna forma, porque pues, no es común que llegue alguien ahí a observarlos, ¿no? Simplemente si hay una persona que te está observando, pues se vuelve un poco incómodo. Y entonces, este sujeto tiene que ser, no puede ser objetivo, no se puede alejar de su medio de estudio. ¿Por qué? Porque él va a vivir en esa comunidad. ¿Quién sabe cuántos días va a estar ahí en la UAM? Hay una carrera de antropología social, tengo un amigo que se graduó de ahí, y su tesis o su trabajo de tesis era una comunidad, como el ejemplo que estoy platicando. Perdón. Y entonces, no puede ser objetivo, porque lo mandan allá y él tiene que permanecer 1 mes, 2 meses ahí. Es evidente que va a convivir con la gente que está alrededor, es evidente que se va a empatizar con ellos, ¿no? A lo mejor si ve que no tienen energía eléctrica, pues le empieza a molestar, le empieza a doler las carencias que tienen. Entonces, el reporte que vaya a hacer, los datos que vaya a recopilar de ahí, ya no van a ser objetivos, ya tiene cierta subjetividad de sus propias creencias de él. No sé si esa parte sí queda un poquito clara. Sí. Sí, muy bien. Otra parte del cualitativo, no tiene secuencia lineal.
Ahorita vamos a ver el esquema del cuantitativo y van a ver por qué menciono esto. Tiene bondades, claro que sí, profundidad de significados, la amplitud, la riqueza interpretativa, contextualiza el fenómeno. Es muy, muy interesante también el enfoque cualitativo. Ahora, son estrategias similares, claro. Ambos llevan a cabo la observación y evaluación de fenómenos de diferente forma, de diferentes medios, con diferentes herramientas, pero ambos parten de la observación y de la evaluación. Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y de la evaluación realizadas. Esto se puede aterrizar de mejor forma, que es como cuando nosotros planteamos una hipótesis, ¿no? Nosotros ya estuvimos observando un fenómeno y entonces podemos plantear una hipótesis. Sin embargo, no quiero llegar a la parte de la hipótesis porque ese es un tema aparte que vamos a ver más adelante. Lo demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y fundamentar las suposiciones e ideas o incluso generar otras. Esta parte es muy interesante. ¿Por qué el equipo de investigadores en China volvió a revisar cómo era la constante gravitacional, volvió a hacer experimentos y todo, para realizar esta modificación, para que se modificara y les sirviera a ellos esta nueva constante? Entonces, ideas que parecen que son tan rígidas como esa, todavía se pueden modificar. Son muy pocas las que son leyes, como las leyes de movimiento de Newton, ¿no? Un objeto permanecerá en reposo a menos que otro lo golpee, o las leyes de Maxwell, o ese tipo de cuestiones que sí ya no se podrían modificar. Sin embargo, hay muchísimas teorías, ¿no? ¿Por qué es teoría? Porque pues, a lo mejor llega otra que la desbanca y se convierte en ley. Ahora, el enfoque cuantitativo, que representa, como dijimos, un conjunto de procesos, es secuencial y probatorio. Es muy interesante esta parte, es secuencial. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos brincarnos una etapa o eludir algún paso. Es muy rígida. El orden es riguroso. Aunque desde luego podemos redefinir alguna fase, parte de una idea que va acotándose y una vez delimitada se derivan objetos y preguntas de investigación. Se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica de las preguntas. Se establecen hipótesis y determinan variables. Se traza un plan para probarlas, diseño. Se miden las variables de un determinado contexto. Se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos y se extrae una serie de conclusiones. Esto se ve reflejado de mejor forma aquí. Nosotros tenemos estas fases. Si se dan cuenta, es lo que leímos anteriormente. Tenemos la fase 1, tenemos una idea, ¿no? Nos surgió una idea. Generalmente, digo que es general porque en ocasiones no pasa así. Generalmente la idea surge del campo en el que estamos trabajando. Obviamente los físicos pues, tienen ideas relacionadas al campo que están estudiando, los químicos del campo que están estudiando, los biólogos, sí, los matemáticos, los que gusten, siempre tienen ideas del campo que están estudiando. Sin embargo, eso no es una norma, no es una ley. Hay ocasiones que a lo mejor a alguien de física se le ocurrió una idea brillante de otro tema alejado al suyo, pero se le ocurrió, tuvo la idea y entonces se puso a indagar de ese tema, se puso a investigar y entonces pudo realizar un artículo y generar conocimiento de un tema ajeno al suyo. Y eso también les puede pasar a ustedes. Y qué mejor que les suceda. No hay que encasillarnos en lo que nosotros hacemos. Siempre hay que ver dónde hay, porque infinidad de problemas hay y infinidad de soluciones también, ¿no? Nosotros podemos plantear la solución a algún problema que a lo mejor no tiene respuesta ahorita y que no sea de nuestro campo. Ahora, el planteamiento del problema, la revisión de literatura y el desarrollo del marco teórico. Esta también es una parte que
que es muy diferente al enfoque cualitativo, ya que en el enfoque cualitativo tú estás revisando literatura durante todas las etapas. Sin embargo, aquí parecería que nosotros tenemos un problema, revisamos la literatura y definimos cómo vamos a trabajar, ¿no? Pasamos a la siguiente fase y visualizamos el alcance del estudio. Entonces ahí ya nosotros decimos, entonces yo elaboro una hipótesis y defino mis variables, ¿no? Generalmente nuestra hipótesis va conjugada en forma positiva, ¿no? Si tal, y tal, le aplicamos tal, nosotros debemos de obtener tal resultado, ¿no? Que en una infinidad de ocasiones también les va a suceder que cuando terminan el proyecto dicen, no, en realidad no se acercan para nada a lo que era mi hipótesis original, ¿no? Luego viene el desarrollo del diseño de investigación, la definición y selección de la muestra, que también es otro tema muy importante en el que inclusive vamos a tener que frenarnos en algún momento durante este curso. La definición y selección de muestra. ¿Cuál es la muestra que yo necesito, no? Ahora imagínense en las investigaciones que se están realizando en el país, cuando tú necesitas ratoncitos de laboratorio para pues infectarlos de alguna enfermedad y ver cómo se comportan, cuáles son los cambios que tienen después de que lo infectas o después de que le aplicas un tipo de vacuna. Ya saben que se prueban con animales, ¿no? Y entonces tú dices, muy, muy contento, yo soy de alguna universidad, de alguna institución del país, y entonces digo, perfecto, yo ya hice mi cálculo, y entonces pues yo para que tenga una muestra aceptable necesito 100 ratones. Y entonces una institución tan grande como el Simvestab te dice, yo nomás te puedo dar 10 ratones, y nada más, y no hay más. Y entonces tienes que hacer malabares estadísticos con 10 datos. Y entonces de repente uno se te muere antes de que pase a la fase de infectarlo de algo y lo quieres revivir, ¿no? Porque no tienes, van a ser 9 datos y con 10 era casi imposible, ahora con 9 menos. Y así con infinidad de ejemplos. Ese solo fue uno, ¿no? Por eso les digo, esa parte de la muestra vamos a tener que hacer hincapié más adelante. La recolección de los datos. Ya hicimos nuestro experimento en la parte cuantitativa, vamos a recopilar los datos, ¿no? Luego ya el análisis de los datos. El análisis de los datos también es un tema muy interesante, ya que tiene muchas vertientes, ¿no? Nosotros tenemos datos. Obtuvimos nuestros datos duros de nuestros ratoncitos, por continuar con el ejemplo. Entonces nosotros tuvimos datos duros de su temperatura alrededor de diferentes días, a diferentes horas, para ver si en algún momento hizo reacción la enfermedad y elevó la temperatura, ¿no? No sé, algún otro tipo de variable que hubieran considerado en este estudio, ¿no? Si adelgazó, a lo mejor los están pesando a diferentes horas, ¿no? Pues es que adelgazó debido a la enfermedad, ¿no? Una infinidad de cosas que le pudieran hacer a los ratoncitos, y dependiendo de las variables que tú seleccionaste para tu análisis. Luego ya tienes todos tus datos, tienes todo tu tabla de Excel muy bonita con todos tus datos, y entonces ahora ¿cómo la interpretas? ¿Cómo le sacas jugo a esos datos, no? ¿Qué es lo que tú puedes observar? Si existe una tendencia, algún comportamiento, algún crecimiento. ¿Qué más quisiéramos todos que se viera una gráfica lineal, no? Algo muy bonito, pero la mayoría de las ocasiones encuentras gráficas terribles que son imposibles de interpretar, y entonces tienes que empezar a jugar con los datos. Y dices, bueno, si ahora en lugar de en el eje de las X pones esto, ahora pones esto, y en las Y colocas estos valores, y ahora lo ponemos a través del tiempo. Empiezas a jugar con los datos para que te puedan arrojar información con la cual tú puedas elaborar un reporte de resultados decente y que se pueda cumplir con la hipótesis que tú planteaste al principio. Pero todo eso lo vamos a desmenuzar de mejor forma cuando corresponda a cada tema. Entonces, las características del método cuantitativo. Refleja la necesidad de medir y estimar magnitudes de los fenómenos o problemas de la investigación. Cada cuánto ocurren y con qué magnitud.
Por eso le seleccioné estas palabras primeras y las coloqué de negro. Refleja la necesidad de medir, era lo que les decía. Cuantitativo es medir, básicamente. El investigador o investigadora plantea un problema de estudio delimitado y concreto sobre el fenómeno, aunque en evolución sus preguntas de investigación versan sobre cuestiones específicas. Una vez planteado el problema de estudio, el investigador o investigadora considera lo que se ha investigado anteriormente, la revisión de la literatura, y construye un marco teórico, la teoría que habrá de guiar su estudio, del cual deriva una o varias hipótesis, cuestiones que va a examinar si son ciertas o no, y las somete a prueba, mediante el empleo de los diseños de investigación apropiados. Si los resultados corroboran las hipótesis o son congruentes con estas, se aporta evidencia a su favor. Si se refutan, se descartan en busca de mejores explicaciones y nuevas hipótesis. Al apoyar las hipótesis se genera confianza en la teoría que las sustenta. Si no es así, se rechazan las hipótesis y eventualmente la teoría. Era lo que yo les mencionaba anteriormente. Pues a veces no llegas a lo que dice la hipótesis. Y en este método es más riguroso, ¿no? En teoría no lo modifican. Lo que modificas es el experimento y tratas de ver otras formas para poder cumplir con tu hipótesis. Sin embargo, en el método cualitativo sí se puede modificar. De hecho, prácticamente la dejas al final porque la generas en base a lo que tú estuviste observando. Ahorita lo vamos a mencionar. Así las hipótesis, por ahora denominamos creencias, se generan antes de recolectar y analizar los datos. Y esa es una bonita forma de llamarlo, porque es lo que yo creo que va a pasar. En base a la literatura que yo estuve revisando, a mi experiencia profesional, a mi experiencia como investigador trabajando este tema, yo genero una hipótesis de que siento que si hago este experimento con estas variables, voy a obtener este resultado. Es así, es tu creencia y muchas veces está equivocada. La recopilación de los datos se fundamenta en la medición. Se miden las variables o conceptos contenidos en las hipótesis. Esta recolección se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad científica. Esto también es otro punto muy importante, por eso también lo marqué. La recolección se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por la comunidad científica. Sí, por muy bueno que sea tu experimento, que se te haya ocurrido y hayas inventado o algo por el estilo, si no está avalado por una comunidad científica que te respalde o por los procedimientos estandarizados, pues no lo vas a poder aplicar. Nadie te lo va a creer, nadie va a decir, no, quién sabe cómo lo hiciste tú, pero así no se hace. Debe demostrarse que se siguieron tales procedimientos. Como en este enfoque se pretende medir, los fenómenos estudiados deben poder observarse o referirse al mundo real. Debido a que los datos son producto de mediciones, se representan mediante números y deben analizar con métodos estadísticos. Esto también es otra parte muy interesante. Nuestras mediciones que nosotros hagamos van a ser con números, en el método cuantitativo. Con números y lo vamos a tratar de cuantificar y vamos a tratar de hacer todo el análisis estadístico que nos arroje información útil. A diferencia de el enfoque cualitativo, donde en muchas ocasiones ustedes utilizan un tipo de escala que se conoce como la escala Likert. ¿Qué es la famosa escala Likert? Cuando te preguntan en una encuesta, como los que saca YouTube, ¿no? ¿Usted ha visto este comercial de llantas? Y te pregunta ahí, poco frecuente, muy frecuente, siempre, nunca, ese tipo de valores. Esa es la escala Likert. También no es exclusivo de la frecuencia, también puede ser con el agrado, ¿no? También cuando hacen estudios de mercado y le preguntan a alguien, usted pruebe esta galleta, ¿qué tanto le gustó? ¿Le gustó un poco? ¿Le gustó mucho? ¿Le agradó? Así, ese tipo de cuestiones. Entonces, como tal, no es un número, es otra escala diferente que se puede utilizar para obtener resultados. Y se maneja de esa forma porque se pudiera complicar si nosotros la transformamos en números. Es muy complicado que si tú le preguntas a alguien,
en una escala del 1 al 10, que también lo hacen, pero es más complicado, por eso se utiliza la escala Likert. Del 1 al 10, ¿cuántas veces ha visto este comercial en la semana, no? Realmente, ¿cómo puedes tú definir? Ni siquiera te acuerdas, ¿no? Hoy me acuerdo que lo he visto 7 veces, 8 veces. Por eso cuando te dicen, lo he visto poco, mucho, dices, bueno, sí, lo he visto poco, o nunca, o lo veo siempre. Por eso se utiliza ese tipo de escalas, es diferente. Por eso en algunas partes, sí conviene más hacer, utilizar el enfoque cualitativo de forma exclusiva. Ahora en el 7 dice, en el proceso se trata de tener el mayor control para lograr que otras posibles explicaciones distintas o rivales a la propuesta de estudio se desechen y se excluya la incertidumbre y minimice el error. Es por esto que se confía en la experimentación o en las pruebas de causalidad. Los análisis cuantitativos se interpretan a la luz de las predicciones iniciales, las hipótesis, y de estudios previos, la teoría. La interpretación constituye una explicación de cómo los resultados encajan en el conocimiento existente. La investigación cuantitativa debe ser lo más objetiva posible. Los fenómenos que se observan o miden no deben ser afectados por el investigador, quien debe evitar en lo posible que sus temores, creencias, deseos y tendencias influyan en los resultados del estudio o interfieran en los procesos y que tampoco sean alterados por las tendencias de otros. Aquí también influye mucho, por ejemplo, cuando hacen investigación referente al tema de la salud, ¿no? Debe de ser lo más objetiva posible. Tú estás realizando muchas veces, a lo mejor tú necesitas obtener información de las personas, de sus hábitos, ¿no? Para decir algo. Yo necesito que usted me diga sus hábitos para, pues yo poder hacer mi estudio, ¿no? Necesito 100 personas de la localidad de Tultitlán, que entre cierta y cierta edad, y que me digan sus hábitos, ¿ok? Y entonces ya empiezas tú a recopilar, ¿no? Bueno, usted, ¿cuántas horas duerme en la noche? No, tanto, ¿fuma? Sí, ¿cuántos cigarrillos al día? ¿No? En promedio tantos. ¿Bebe? Sí, los fines de semana. En promedio, más o menos 10 cervezas, ¿no? Algo por el estilo. Ustedes van cuantificando todo eso. Pero cuando les dice que debe de ser de la forma más objetiva, pues quiere decir que ustedes deben de estar alejados totalmente de interferir en las respuestas del interlocutor. Porque si ustedes le están tomando esas preguntas y a lo mejor cuando el persona que le están preguntando le dicen, bueno, ¿y usted cuántas horas duerme al día? 12, y ustedes hacen una expresión así como, oye, ¿cuánto se la pasa durmiendo, no? Algo. Pueden interferir en el comportamiento del entrevistado, el encuestado, y entonces va a decir, uy, cuando le preguntas, oye, ¿cuántos cigarros fumo? No, pues no fumo, cuando en realidad es un fumador empedernido, ¿no? Ustedes pueden alterar al objeto de estudio, bueno, se oye muy feo, ¿verdad?, a nuestro entrevistado, y entonces lo hacen que conteste de una forma incorrecta, y ustedes lo que necesitaban era la información de la forma más, pues, más verdadera posible, ¿no? Entonces, por eso luego existen otros métodos en los que ustedes pudieran obtener información evitando ese tipo de cosas, ¿no? A lo mejor, si no es necesario que ustedes tengan el nombre del paciente, pues le pueden dar una encuesta en blanco y le dicen, tú llénala sin poner tu nombre, y ellos ya se sienten con seguridad de poder expresar todo este tipo de cuestiones. Esas son técnicas que vamos a ir viendo más adelante, pero a esto se refiere con la parte objetiva. Nosotros, en la investigación cuantitativa, no podemos influir en nuestro objeto de estudio. Los estudios cuantitativos siguen un patrón predecible y estructurado, el proceso, y debe tener presente que las decisiones críticas sobre el método se toman antes de recolectar los datos. En una investigación cuantitativa se intenta generalizar los resultados encontrados en un grupo o segmento, muestra, a una colectividad mayor, un universo o población. También se busca que los estudios efectuados puedan replicarse. Eso es algo que ya habíamos mencionado. Y es muy interesante, por eso volvemos a la muestra, ¿no? Nosotros hacemos una investigación cuantitativa de las propiedades de algún fruto, ¿no? Por decir algo. Y entonces nosotros estamos haciendo nuestro estudio, obviamente, pues, para determinar las propiedades de la manzana roja
nosotros no vamos a estudiar todas las manzanas rojas que hay en el mundo, ¿no? Tomamos una muestra, una población, digo, una muestra nada más, decimos, pues nada más con 100 manzanas, con 200 manzanas, yo tengo lo que yo necesito, porque también te dice cuánto es la potencia de la prueba, qué margen de error vas a tener, ¿no? Con eso el error, si yo tomo 1000 manzanas y le hago diferentes estudios, voy a tener un error ínfimo, ¿no? Un error despreciable, y entonces yo puedo generalizar ese resultado. Yo hice mi estudio para estas manzanas de este tipo, las manzanas rojas, que se me olvidó cómo, tienen un nombre particular, Gala, creo que le llaman manzana Gala, y entonces yo con eso generalizo. Yo puedo decir, todas las manzanas Gala tienen estas propiedades. ¿Por qué? Porque yo estudié esta muestra y de ahí lo puedo extender a toda la población. ¿Ok? Y con eso también se busca en diferentes ramas, en diferentes estudios, pues así es. ¿Ok? Entonces, al final, con los estudios cuantitativos se pretende confirmar y predecir los fenómenos investigados, buscando regularidades y relaciones causales entre elementos. Esto significa que la meta principal es la formulación y demostración de teorías. Para este enfoque, si se sigue rigurosamente el proceso y de acuerdo con ciertas reglas lógicas, los datos generados poseen los estándares de validez y confiabilidad. Las conclusiones derivadas contribuirán a la generación de conocimiento. Esta aproximación se vale de la lógica o razonamiento deductivo, que comienza con la teoría y de esta se derivan expresiones lógicas denominadas hipótesis que el investigador somete a prueba. La investigación cuantitativa pretende identificar leyes universales y causales, por eso les volví aquí a marcar con negrito leyes. La investigación cuantitativa trata de buscar leyes universales. Si tú le preguntas a la gente que estudia física, para ellos, ¿qué es lo que buscan? Lo que buscaba Einstein, lo que buscaba Hawking, ¿no? La famosísima teoría del todo, una ley que pueda explicar todo, cómo se comporta todo, ¿no? ¿Por qué existen 4 fuentes de energía? ¿Cómo era? Es la nuclear, la fuerte, la débil, la electromagnética. Todas esas tipos de energía las quieren unificar en una sola y que todo se pueda explicar de una sola forma. Es increíble ese tipo de investigaciones. Es muy, muy, muy interesante. La verdad, respeto bastante a la gente que se encarga de estudiar temas relacionados con la física. Bueno, cualquier persona que se encargue de estudiar e investigar algo merece mi respeto. Ahora, la búsqueda cuantitativa ocurre en la realidad externa al individuo. Hay 2 realidades. La primera es interna y consiste en las creencias, presuposiciones y experiencias subjetivas de la persona, que van desde las muy vagas o generales intuiciones hasta las convicciones bien organizadas y desarrolladas lógicamente a través de las teorías formales. La segunda realidad es objetiva, externa e independiente de las creencias que nosotros tengamos sobre ella. La autoestima, una ley, mensajes televisivos, una edificación, el SIDA, etc. ocurren, es decir, cada una constituye una realidad a pesar de lo que nosotros pensemos de ella. Y esta es otra parte muy interesante. Nosotros tenemos una realidad, nosotros somos investigadores, nosotros investigamos diferentes temas de índole social o bien cuando estamos trabajando con las ciencias duras, nosotros ya traemos una carga de experiencias. Se ve mucho esto en las investigaciones sociales, ¿no? Yo quiero realizar una investigación respecto al comportamiento de los niños y las niñas en alguna escuela primaria, en algún estado, algún municipio del Estado de México. Y entonces yo llevo ya creencias, ¿no? A lo mejor yo tengo hijos y digo, los niños se deben de comportar de cierta manera. Y entonces cuando llegas ahí, ellos se comportan de otra forma. Tú traes tu realidad, ellos tienen su propia realidad ajena a la tuya. Y luego llega un momento muy curioso cuando se mezclan, porque el hecho de que tú estés ahí, de que te estén observando,
influye y genera una nueva realidad donde ya conviven los dos. Es algo un poco complicado. Sin embargo, vamos a tratar de desmenuzarlo de la mejor forma posible para que quede bastante claro. Ahora sí, el enfoque cualitativo. El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis preceda a la recolección y el análisis de los datos, como en la mayoría de los estudios cuantitativos, los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos con frecuencia. Estas actividades sirven primero para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes y después para perfeccionarlas y responderlas. Esto queda un poquito más claro con este diagrama. Si se dan cuenta, son los mismos pasos que en el método cuantitativo. La diferencia más grande es la literatura. La literatura va a estar presente, tu marco de referencia, en todas las etapas, desde que estás planteando el problema, desde que estás teniendo una inmersión inicial en el campo, estás en la concepción del diseño de estudio, estás definiendo la muestra del estudio y el acceso a esta, que también es muy importante. Como les dije, aquí son estudios en su mayoría de índole social, estudiar el comportamiento de los seres humanos. Sin embargo, también hay estudios de otros tipos de seres vivos, ¿no? Hay inclusive películas de investigadores que se estudian gorilas, ¿no? Y se involucran tanto con ellos que empiezan a vivir ahí con ellos y cosas por el estilo, ¿no? Y entonces ahí es también cuando tienes que ver el acceso a esta. ¿Cómo iba a llegar a un investigador cualquiera a meterse ahí nada más ahí a revisar a los gorilas, a observarlos, sin que estos lo vieran como una amenaza y lo atacaran, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones. ¿Cómo tú vas a llegar a una comunidad, por decir algo de la comunidad indígena, que a lo mejor está arraigada, que no quiere saber nada, ¿no? O a alguna comunidad como los Amish, ¿no? Que también son comunidades con creencias religiosas muy fuertes, que evidentemente pues no van a querer que llegue una persona a observar cómo viven, ¿no? Que son comunidades que en la actualidad siguen sin tener energía eléctrica. Y eso te parece interesante y tú quisieras observarlos y ver cuál es su vida, pero son comunidades cerradas que no te van a permitir el acceso. Entonces ahí tienes que ver cómo hacerlo. Y entonces ahí encuentras un error y dices, no, no se puede, y te vas para atrás. Dices, bueno, ¿sabes qué? Vamos a cambiar un poco la concepción del diseño. No. Y luego pues ya me di cuenta que también vamos a cambiar el campo. Y esta es la flexibilidad que te otorga la investigación cualitativa. Te vas a la recolección de datos y te puedes regresar. Dices, no, la recolección no funcionó. De la recolección de datos puedes ir al análisis de los mismos y decir, no, ¿sabes qué? Tampoco funcionó, vamos a recolectarlos de diferente forma. Te vas a la interpretación, otra vez a la interpretación, no, ¿sabes? No, regresamos, vamos a la literatura, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estoy teniendo los resultados que yo quisiera? Elaboración de reporte de resultados. También no coincide con lo que decía la literatura, no sé qué. Y también es muy complicada la parte cualitativa, porque si bien en la parte cuantitativa lo que nosotros buscamos es medir y tener un dato duro y tener una ley que pudiera abarcar de forma general el comportamiento, en la parte cualitativa nosotros nada más vamos a tener prácticamente una foto, una imagen de lo que está sucediendo en ese momento, en ese lugar, a esa hora. Nosotros tenemos 2 escuelas primarias, por decir algo, en el Estado de México, en el municipio de Ecatepec, en alguna zona. Las 2 son escuelas primarias. Yo voy a estudiar el comportamiento de los niños y las niñas a la hora del recreo. Y al lado está la misma escuela. Bueno, otra escuela igualita, con niños que son de la misma zona. Sin embargo, los resultados que podemos obtener van a variar. ¿Por qué? Por muchas cosas. Porque los niños no son los mismos, porque mi percepción como investigador es diferente a la percepción del otro investigador. Por eso, la realidad que nosotros observamos es en solo ese momento. Nuestra investigación solo te puede decir, mira, se comportaban de esta forma este día, o esta semana, o este mes que los estuve estudiando, en tal lado, en tal lugar específico, y nada más, no puedo generalizarlo de igual forma que nosotros hacemos en la investigación cuantitativa. Cualitativo.
Aunque ciertamente hay una revisión inicial de la literatura, esta puede complementarse en cualquier etapa del estudio, que era lo que veíamos anteriormente, y apoyar desde el planteamiento del problema hasta la elaboración del reporte de resultados. La vinculación entre la teoría y las etapas del proceso se representa mediante flechas curvadas. La investigación cualitativa a veces es necesario regresar a etapas previas, por ello, las flechas de las fases que van de la inmersión inicial en el campo hasta el reporte de resultados se visualizan en dos sentidos. Aquí lo que está haciendo pues nada más es mencionarnos lo que estuvimos viendo previamente, ¿no? Se me había olvidado mencionarlos, pero si ustedes en algún momento tienen alguna duda, pueden interrumpir en cualquier momento, no se preocupen. En algún punto dicen, aquí tengo una duda, tengo un comentario, me gustaría complementar lo que está diciendo, lo pueden hacer, Ahora, características. El investigador o investigadora plantea un problema, pero no sigue un proceso definido claramente. En la búsqueda cualitativa, en lugar de iniciar con una teoría y luego voltear al mundo empírico para confirmar si ésta está apoyada por los datos y resultados, el investigador comienza examinando los hechos en sí y en el proceso desarrolla una teoría coherente para representar lo que observa, ¿no? Volvemos al ejemplo de la observación de alguna comunidad indígena, ¿no? Nosotros estamos observando que no tienen luz eléctrica y ellos se comportan de cierta forma, ¿no? Acabamos de ver que tienen algún ritual que nos llamó la atención y que nosotros queremos reportar. Y entonces decimos, ¿por qué se comportan de esa forma? Y es cuando ya lo que menciona aquí, volteamos a ver la literatura, ¿no? Y vemos que a lo mejor en algún lugar dicen, miren, esa misma comunidad también tiene otra comunidad similar en otra región de ese mismo lugar y lo hacen por estas por estas condiciones, porque otro investigador ya revisó, ya vio y generó una teoría, ¿no? ¿Por qué se comportan de esta forma? Tal, 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 tal. Y entonces tú volteas, ves y dices, la comunidad que yo estoy estudiando se comporta así porque seguimos la teoría de otro investigador que él ya vio que también se comportan de esta forma, ¿no? Dice, en la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, sino que se generan durante el proceso y se perfeccionan conforme se recaban más datos. Son un resultado del estudio. Era lo que les decía, esto está mucho más interesante, porque inclusive cuando quieres realizar una investigación cualitativa, no es necesario que pongas la hipótesis. No te piden que coloques una hipótesis ahí en tu trabajo. La hipótesis la colocas al final, después de que tú observaste todo el fenómeno, de que tú hiciste tu recopilación de datos, tu análisis de los datos, y sacaste resultados. Ahí es cuando tú generas una hipótesis. El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni predeterminados completamente. Tal recolección consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes. Esto es otro punto muy interesante. Muchas veces son la perspectiva de los participantes, ¿no? Yo, como les mencioné en el seminario, hice una investigación y en una parte de la investigación me llamó la atención realizar una encuesta a los profesionales de la construcción, tanto en México como en Chile. En México pues, seleccioné varios estados, Estado de México, la Ciudad de México, Nuevo León, Guadalajara. Obtuve correos de profesionales de la construcción, entonces redacté mi correo con mi intención, mandé un link para que hicieran contestar a la encuesta y entonces recopilé datos de misma forma en Chile con una escala Likert y entonces las agregué en categorías de lo que yo llamé se llama edificación sustentable, pero yo la categoricé por diferentes motivos, ¿no? Teníamos energía, agua, materiales, confort y localización. Y entonces, yo noté que los profesionales de la construcción, tanto en México como en Chile, declaran que para ellos no existe materiales sustentables, ¿no? No aplican. Les mencioné varias estrategias que se pueden utilizar, cementos que utilizan menos agua,
materiales que fueron reciclados, varias cosas, ¿no? Y ellos declaran que pues no los utilizan, ¿no? Inclusive como nunca, ¿no? Nunca usemos eso. Y entonces cuando yo lo quería redactar, yo quería colocar que los profesionales de la construcción nunca utilizan materiales sustentables o que fueron fabricados en base a prácticas sustentables, ¿no? Y entonces a lo que me decía mi director de tesis es que no se puede hacer eso. Dice, tú no puedes decir eso, porque lo que tú sabes es la percepción, es como ellos lo ven, es como los profesionales ven. Dicen, pues no, eso nunca lo hacemos. Y así fueron y así lo declararon. Sin embargo, a lo mejor ellos ni siquiera saben ni si lo estaban haciendo, ¿no? Resultaba que a lo mejor estaban utilizando algún cemento que era 50-50, de los que son 50 cemento nuevo, 50 cemento reciclado o algo por el estilo. Pero ellos no sabían. Entonces, cuando les preguntabas, te decían, no lo usamos. Entonces, cuando cambia el enunciado, y cambia muchísimo, lo que yo te estoy diciendo es su perspectiva. La perspectiva de los profesionales de la construcción es que no utilizan materiales sustentables. Sin embargo, si yo hubiera hecho un estudio cuantitativo ahí, y si me hubiera permitido, no sé, ir a diferentes obras y a revisar los materiales y hacer una tablita y decir, usa este, ahí sí podría hacer una investigación cuantitativa y decir, no los usan porque tengo esta muestra, porque fui a tantas obras, porque tengo una potencia de la prueba de tal, porque tengo este rango de error, y yo puedo afirmar que no lo usan por esto. Y ahí cambia es totalmente diferente el estudio que se debería de hacer. Sin embargo, pues evidentemente un estudio mucho más costoso, es mucho más complicado ir a hacer toda una revisión. Por eso a veces, y también que te dejen entrar, ¿no? Pues no es tan fácil como que ellos digan, sí, entra y prácticamente haz un inventario de lo que tenemos, ¿no? Es muy complicado, por eso a veces se toman este tipo de enfoques. En mi caso, y hay otros casos en los que es imposible utilizar un método cuantitativo. Por ejemplo, cuando estamos hablando de el comportamiento de las personas, ¿no? Ahora, el investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos como la observación no estructurada, que era lo que les mencionaba. No está estructurado, pues tú básicamente vas y te sientas y observas cómo se comportan los seres vivos, a lo mejor los gorilas, cómo se comportan los leones, a lo mejor a lo lejos, las comunidades pobres en África, tú los estás observando desde lejos. Entrevistas abiertas, también en las entrevistas abiertas, son unas pláticas que tú puedes tener con, por eso les digo, en mi caso con profesionales de la construcción, a lo mejor alguien que está hablando temas de salud, te pones a platicar con una muestra que tú quieras saber, a lo mejor de niños que tú sospechas que tuvieran anemia por lo que están comiendo en el recreo, y entonces te pones a hablar con ellos, ¿no? Y te dicen qué es lo que comen durante el recreo, qué es lo que comen en sus casas. Entrevistas más abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, ¿no? También es muy importante, a veces se juntan un grupo de expertos a hablar de un tema, y de ahí puedes obtener mucha información que te serviría para realizar un reporte, son los famosos focus group, y se hacen bastante también. Evaluación de experiencias profesionales, registro de historias de vida, e interacción e introspección con grupos o comunidades, que era lo que ya estuve platicando bastante anteriormente. El proceso de indagación es más flexible y se mueve entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito consiste en reconstruir la realidad. Postula que la realidad se define a través de las interpretaciones de los participantes de la investigación respecto de sus propias realidades. De este modo convergen varias realidades, por lo menos la del participante, la del investigador y la que se produce en la interacción de todos los actores. Además, son realidades que van modificándose conforme transcurre el estudio y son fuentes de datos. Era lo que yo les mencionaba anteriormente. Nosotros llegábamos a una comunidad y ellos ya tenían su realidad, ellos ya sabían cómo comportarse, ellos ya estaban trabajando y realizando sus actividades de una forma. Llega el investigador con su propia carga personal de creencias, de ideas,
con una realidad, hay otra realidad que existe ya de la comunidad. Y entonces, en el momento en el que yo me siento ahí a observar y a interactuar con ellos, ya modifiqué su realidad y ahora ya hay otra tercera realidad que es la de ambos, del comportamiento de esa comunidad cuando yo estuve ahí. Y aquí otra parte que es interesante, y conforme transcurre el estudio, se va modificando. Claro que sí, pues evidentemente al principio no confiaban en mí, después ya cuando tienen confianza, pues ya se sienten más libres y entonces también vas redactando eso, ¿no? Al principio la comunidad se comportaba muy callada o interactuaba un poco entre ellos porque se sentían observados. Después, al ya verme como parte de la comunidad, ya se empezaron a relajar y empezaron a comportarse de otra forma. Por lo anterior, el investigador se introduce en las experiencias de los participantes y construye el conocimiento, siempre consciente de que él es parte del fenómeno estudiado, era lo que les mencionaba, siempre estás consciente de que ellos están actuando así porque tú estás ahí. Las indagaciones cualitativas no pretenden generalizar de manera probabilística los resultados a poblaciones más amplias, ni obtener necesariamente muestras representativas. Incluso regularmente no pretenden que sus estudios lleguen a repetirse. Sí, era lo que les decía. No se puede repetir, a pesar de que yo vaya a realizar el mismo estudio para niños, en lo que comen en el recreo, la interacción que tienen con otras autoridades, en una escuela vecina al ladito, no se puede repetir, van a obtener resultados diferentes. Y este otro punto también es muy interesante, no se puede generalizar. Yo no puedo hablar de que yo fui a una comunidad en Chiapas y esa comunidad tiene más comunidades de igual forma distribuidos en otros estados, ¿no? En Tabasco, en Oaxaca. Entonces yo no puedo afirmar que por el estudio que yo realicé a esta comunidad voy a generalizar y decir que todas las comunidades de esos 3 estados se comportan de la misma forma. No se puede generalizar de esa forma. Es naturalista porque estudia los fenómenos y seres vivos en sus contextos o ambientes naturales, en su cotidianidad. Es interpretativo, pues intenta encontrar sentido a los fenómenos en función de los significados que las personas le otorguen. Adquiere un punto de vista interno desde dentro del fenómeno, aunque mantiene una perspectiva analítica o cierta distancia como observador externo. Esa es una parte también medular de este tipo de investigaciones. Debe de quedarse como un observador externo. Tú entras a estudiar una comunidad en África. No, es que no sé los nombres de las comunidades de las sociedades, ¿no? Bueno, vamos a suponer llegas a una parte de África que es bastante pobre, son comunidades muy cerradas, de pocas personas, sin embargo, donde prevalece el machismo, ¿no? Donde los hombres tienen 3 esposas y donde denigran a la mujer y cosas por el estilo. Y tú eres una investigadora mujer que está muy comprometida con los derechos de la mujer y cosas por el estilo. Y no puedes hacer nada, debes de quedar totalmente ajena o ajeno a esa situación. Tú no puedes ir a interferir entre ellos y a decirles, no, mujeres, rebélense, no está bien lo que están haciendo estos cuates, no. No como investigador. Como investigador no lo puedes hacer, no puedes hacer eso. A lo mejor ya si te unes a otro tipo de organismos que se encarguen de realizar apoyos para ese tipo de situaciones, ahí sí. Pero como investigador no puedes interferir en su comportamiento ni empezar a tratar de modificar su conducta. Es algo muy fuerte y es muy extremo. Seguramente ustedes han visto las fotos hay una foto muy famosa que inclusive ganó un premio de un niño en África que está muriendo de hambre y el buitre está esperando atrás de él. No sé si la han visto. Sí, doctor. ¿Sí? Pues a mí me causaba mucho revuelo, ¿no? Y le decía, oye, el niño se está muriendo, ¿por qué este cuate nomás lo está viendo desde lejos y no le da comida, ¿no? ¿Por qué no lo ayuda? Y eso era porque no podía interferir, no puedes interferir como un observador externo. Ya si llegas como
como una persona de ayuda, como si llegaras con otra institución, que tú vas a ayudar a los niños con desnutrición, llevas comida, llevas suplementos, llevas varias cosas, ahí sí puedes interferir, pero no como investigador. Utiliza diversas técnicas de investigación y habilidades sociales de una manera flexible, de acuerdo con los requerimientos de la situación. No define las variables con el propósito de manipularlas experimentalmente. Produce datos en forma de notas extensas, diagramas, mapas o cuadros humanos para generar descripciones bastante detalladas, ¿no? Extrae significado de los datos y no necesita reducirlos a números, ni debe analizarlos estadísticamente. Aunque, bueno, ahí dice, el conteo pudiera utilizarse en el análisis. Ahí sí se puede utilizar un poco los números, ¿no? Ya lo veremos un poquito más adelante cuando ya estemos trabajando con ejercicios más prácticos. Entiende a los participantes que son estudiados y desarrolla una empatía hacia ellos, no solo registra los hechos. Es lo que les menciono, es imposible que el investigador no genere una empatía hacia comunidades pobres, por decir a alguien, ¿no? Es imposible, y entonces, pues tratas de hacer algo, o por lo menos en su investigación trata de mencionar algo, trata de transmitir esa empatía en un papel que pudiera servir de algo para esas personas que estás estudiando, ¿no? Mantiene una doble perspectiva. Analiza los aspectos explícitos, conscientes y manifiestos, así como aquellos implícitos, inconscientes y subyacentes. En este sentido, la realidad subjetiva en sí misma es objeto de estudio. Y aquí está, otra vez, por eso lo puse de negro, por eso lo recalco tanto. Observa los procesos sin irrumpir, alterar ni imponer un punto de vista externo, sino tal como lo perciben los actores del sistema social. Por eso, y se recalca mucho en este tipo de investigaciones, tú no puedes modificar su comportamiento, ¿no? O sea, imaginemos, alguna vez platiqué con una investigadora de antropología que estudiaba una comunidad muy pobre en el sureste de México, donde todos andaban descalzos, en una zona espantosa de terracería o algo por el estilo, ¿no? O sea, donde se lastimaban bastante los pies, y entonces ella fue a realizar su investigación. Y yo le comentaba que pues, les hubiera regalado unos tenis, ¿no? Y entonces ella me decía eso, no se puede interrumpir, no podemos modificarlo, tú debes de dejarlos que ellos actúen como si tú no estuvieras, y en cierto punto suena hasta cruel, ¿no? Parece inhumano manejar este tipo de investigaciones de esta forma, ¿no? Es imposible no generar empatía con el sufrimiento de las personas. Sin embargo, ahí van a tener un debate muy fuerte con muchos investigadores respecto a esta parte. No se puede interrumpir. Es capaz de manejar paradojas, incertidumbres, dilemas éticos y ambigüedades. ¿Ok? Y entonces ahora vamos a pasar a las diferencias entre uno y otro, ¿no? Vamos a ver, marcos generales de referencia básicos. El enfoque cuantitativo es el positivismo, neopositivismo y pospositivismo. El enfoque cualitativo, fenomenología, constructivismo, naturalismo, interpretatismo. Punto de partida, hay una realidad que conocer en el enfoque cuantitativo. Esto puede hacerse a través de la mente. Y en el enfoque cualitativo hay una realidad que descubrir, construir e interpretar. Esto es muy, muy interesante, ¿no? Vean el contraste, ¿no? En el enfoque cuantitativo yo digo, sé que hay algo ahí y lo debo de encontrar. Y entonces en el otro, pues voy a encontrar algo ahí, pero no sé qué, ¿no? Es muy interesante esa parte. Solo sé que yo quiero investigar esto, pero no sé lo que voy a encontrar en el enfoque cualitativo. La realidad que se va a estudiar, existe una realidad objetiva y única. El mundo es concebido como externo al investigador. Esto era lo que les mencionaba mucho. Para el investigador del enfoque cuantitativo,
es muy complicado, es muy difícil que se enfrente a situaciones donde deba de sentir empatía por el objeto de estudio, ¿no? Así sean personas, cuando estás estudiando, lo que les digo, en el medio de la salud. Por eso es que a veces son tan criticados algunas personas que se encargan de estudiar el medio de la salud, ¿no? Porque aparecía no tienen empatía, recaban información de usted fuma, usted bebe, usted hace esto, cuánto pesa, cuánto mide, todos los tipos de cuestiones, ¿no? Para ellos son datos. Existen varias realidades subjetivas construidas en la investigación, las cuales varían en su forma y contenido entre individuos, grupos y culturas. Por ello, el investigador cualitativo parte de la premisa de que el mundo social es relativo y solo puede ser entendido desde el punto de vista de los actores estudiados. La naturaleza de la realidad. La realidad no cambia por las observaciones y medidas realizadas. Eso es un punto también muy interesante. Es lo que yo les mencionaba cuando hacíamos un efecto un experimento para medir los diferentes puntos de ebullición y de congelación de diferentes líquidos, ¿no? Ellos se van a comportar de la misma forma aunque yo esté ahí o no esté ahí. En el enfoque cualitativo, la realidad sí va a cambiar por las observaciones y recolección de datos. Por el simple hecho de que ya me haya parado ahí, ya va a modificarse la realidad que tenía el objeto de estudio, en este caso las comunidades. La mayor diferencia o discrepancia, la objetividad busca ser objetivo, siempre trata de ser objetivo, y el enfoque cualitativo admite que va a ser subjetivo muchas veces. Metas de la investigación: describir, explicar, comprobar y predecir los fenómenos, generar y probar teorías. En el enfoque cualitativo es describir, comprender e interpretar los fenómenos. A través de las percepciones y significados producidos por las experiencias de los participantes. La lógica, se aplica la lógica deductiva, de lo general a lo particular, de las leyes y la teoría de datos. Se aplica la lógica inductiva, de lo particular a lo general, de los datos a la generalización, no estadísticas y la teoría. Era lo que yo les decía cuando estábamos hablando de el estudio del equipo chino. Lo hacen de una forma particular, reducido, pequeño y todo, y luego lo mandan de una forma general, ya lo pueden hablar como una ley. Relación entre ciencias físicas, naturales y sociales. Las ciencias físicas, naturales y las sociales son una unidad. A las ciencias sociales pueden aplicárseles los principios de las ciencias naturales. Las ciencias físicas, naturales y las sociales son diferentes. No se aplican los mismos principios. La posición personal del investigador es neutral en el enfoque cuantitativo. El investigador hace a un lado sus propios valores y creencias. La posición del investigador es imparcial e intenta asegurar procedimientos rigurosos y objetivos de recolección y análisis de datos, así como evitar sus sesgos y tendencias influyan en los resultados. La de la parte cualitativa es explícita. El investigador reconoce sus propios valores y creencias, incluso son fuentes de datos parte del estudio. El papel de los fenómenos estudiados, objetos, seres vivos. En el enfoque cuantitativo los papeles son más bien pasivos, era lo que les mencionaba, pues no tienes que interactuar con ellos. Y en muchas ocasiones, si requirieras hasta cierto punto información de los seres vivos, existen métodos para obtener esa información, ¿no? A lo mejor puedes pedir una química sanguínea y te evitas el tener una plática con el objeto de estudio. Es que soy muy feo llamar objeto de estudio a las personas. Bueno, con la persona que nos está ayudando para el estudio, en lugar de estarlo entrevistando y estarlo encuestando y estando revisando lo que él diga, o sea, creerle que te diga sus hábitos, como cuando fuma, toma, qué come, ese tipo de cuestiones, pues te vas
al dato duro, ¿no? Te vas a la química sanguínea y ves cómo está su colesterol, cómo están los triglicéridos, cómo están estos comportamientos. Por eso se van al dato duro, no hay necesidad de interactuar con la persona. En el cambio, en el cualitativo, los papeles son más bien activos, incluso los objetos pueden poseer diferentes significados, ¿no? La relación básica entre el investigador y el fenómeno estudiado, la independencia y neutralidad, no se afectan, se separan, no pasa nada. Y en el cualitativo sí son de interdependencia, se influyen, no se separan, debes estar ahí, debes estarlos revisando, debes estar hablando con ellos. Es diferente. Uso de la teoría. La teoría se utiliza para ajustar sus postulados al mundo empírico. En cambio, en el cualitativo, la teoría es un marco de referencia. La generación de teoría. La teoría se genera a partir de comparar la investigación previa con los resultados del estudio. De hecho, estos son una extensión de las investigaciones antecedentes. La teoría se construye básicamente a partir de los datos empíricos obtenidos y analizados y desde luego se compara con los resultados de estudios anteriores. Es diferente. La revisión de la literatura. En el enfoque cuantitativo, la literatura representa un papel crucial. Guía la investigación, es fundamental para el planteamiento, la definición de la teoría, la hipótesis, el diseño y las demás etapas. En cambio, en el cualitativo, la literatura desempeña un papel menos importante al inicio, aunque claro que es relevante para el desarrollo del proceso. En ocasiones provee de dirección, pero lo que es principalmente señala el rumbo es la evolución de eventos durante el estudio, ¿no? Como les decía, como es mucho más flexible, tú no sabes lo que te puedes encontrar cuando estás realizando una investigación, sobre todo de seres humanos, ¿no? Tú puedes revisar y ver que hay otros estudios de comportamientos de diferentes tipos de comunidades. Sin embargo, eso no va a garantizar para nada que se vayan a comportar de igual forma en la que tú estás estudiando. Y pasa lo mismo con los seres vivos, con otros seres vivos, perdón. Como cuando estudias animales, ¿no? Estudias a los leones, tú puedes decir, bueno, es que yo ya leí que se comportan de cierta forma por otros investigadores que han realizado observación. Pero no, a ti te tocó que son diferentes con los que tú estás estudiando y se comportan de otra forma. La hipótesis. Se prueban hipótesis. Estas se establecen para aceptarlas o rechazarlas, dependiendo del grado de certeza, probabilidad. Y en el lado cualitativo se generan hipótesis durante el estudio o al final de era lo que les mencioné desde hace rato. Generalmente las postulas al final, que es una gran ventaja, ¿no? Porque no tienes que estar casado con que se debe de cumplir tu hipótesis, ¿no? Y muchas veces en los enfoques cuantitativos, en las ciencias duras, los estudiantes prácticamente se quieren matar, ¿no? Porque no salió lo que ellos esperaban, no salió lo que la teoría los respaldaba, no se dio. Y entonces en algunas ocasiones olvidan que en realidad eso puede ser también algo interesante. ¿Por qué no salió? ¿Por qué no funcionó? El diseño de la investigación, estructurado, predeterminado, precede a la recolección de datos y en cambio en la parte cualitativa es abierto, flexible, construido durante el trabajo de campo o realización del estudio. La muestra. Se involucran a muchos casos en la investigación porque se pretende generalizar los resultados de estudio. Eso es muy importante en los análisis cuantitativos. Es como cuando ahorita que estuvieron las elecciones, te dicen quién va ganando, ¿no? Desde antes de que se supieran, antes que llegáramos a la elección, te dicen quién va a la cabeza, ¿no? Hay empresas que hacen encuestas a una muestra de la población, porque evidentemente, pues imagínense, sería costoso y además imposible encuestar a todos. Tú no sabes cómo se va a comportar toda la población, pero sí puedes saber cómo se comporta una muestra. Hablemos del municipio de Tuxtlan, de donde está la escuela, ¿no? Nosotros, no sé cuánta gente vive ahí, ¿no? 100,000 personas, pero no, que pueden votar. Tú no vas a encuestar a 100,000 personas o 200,000 personas. Tú vas y encuestas a una muestra. Entre más grande sea tu muestra, pues menos es el error que vas a tener.
Si encuestas a 10 personas, pues es evidente que tu error puede ser muy grande. Si encuestas a 10,000, pues tu error va a ser pequeño, prácticamente estás encuestando al 10% de toda la población y con eso puedes asegurar con un rango de error muy reducido que se va a comportar de cierta forma el resultado. Sin embargo, cuando nos vamos a la parte cualitativa, se involucran a unos cuantos casos, porque no se pretende necesariamente generalizar los resultados del estudio, sino analizarlos intensivamente. Inclusive, pudiera haber casos individuales, ¿no? Ahora, la composición de la muestra dice, casos en conjunto son estadísticamente representativos. Aquí hay un error que se repite mucho se me fue el nombre. Lo que sucede es que supongamos que hay un jardín y tú quieres, hay un jardín con 10 arbolitos de naranjas y tú estás viendo que notaste que algún árbol tiene alguna infección, alguna plaga. Entonces el investigador te dice, oye, vamos a investigar qué es lo que está pasando. Hice mi análisis y necesitamos 100 hojas. 100 hojas para realizar el análisis. Ah, perfecto. Tú eres un estudiante novato, podríamos llamarlo inclusive con flojera. Entonces solo vas a un árbol y arrancas 100. Se las llevas, él hace su estudio y no resultó, salió algo mal. ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué era lo que tú debías de hacer? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿No? Podría ser, doctor, no sé, recoger diferentes muestras de diferentes tipos de árboles, o si hay en el piso tiradas, pues también recoger ese tipo de hojas, no sé. Recoger una muestra más, no sé, más rica, ¿no? Tener un panorama más amplio. Exactamente, así es. Lo que tú deberías de hacer es que si te dice que necesitas 100, tienes 10 árboles, pues le quitas 10 a cada árbol. Y entonces así tomaste una muestra de cada árbol y las juntaste. Eso es lo que se debería de hacer porque si no existe un error de duplicidad, creo que se llama, que es muy común, generalmente se acostumbra. Y también se puede ver reflejado en las elecciones, sobre todo en las del presidente, que es evidente que imagínate, te dicen, ya hicimos el análisis y para saber cuál es la muestra que necesitamos para saber cuál es la tendencia de quién va a ganar la presidencia, es que necesitamos de los 95 millones de mexicanos que van a votar, necesitamos encuestar a 100,000 o 200,000. Y entonces, pues, por eso les digo a alguien que no se le ocurre nada, y dice, bueno, pues encuesta a todos los del DF o a todos los del Estado de México. Y entonces, pues ahí es otra vez cuando incurres otra vez en el error. ¿Por qué? Porque hay diferentes tendencias dependiendo cada zona del país, ¿no? Es evidente que van a votar por diferentes candidatos de cada lugar. Entonces, otra vez tú tendrías que decir, bueno, pues necesito 100,000 o 200,000, esto 10,000 del DF, 10,000 del Estado, 10,000 de Nuevo León. Así se tiene que manejar. Eso se refiere a esta parte de los casos en conjunto, a diferencia del estudio cualitativo, donde los casos son individuales. Tú puedes tener solo un caso, lo puedes estudiar detalladamente y realizar tus anotaciones, entregar tus resultados y publicar un artículo exclusivo de un caso. Se puede, se hace y se seguirá haciendo. Naturaleza de los datos. La naturaleza de los datos es cuantitativa, datos numéricos. En otro caso, la naturaleza de los datos es cualitativo, textos, narraciones, significados, etc. E inclusive con eso se puede manejar, es interesante porque inclusive con los textos se puede manejar, se revisa con nube de palabras y tú ves cuál es la palabra que más repiten algunos autores. Se hace mucho cuando estás revisando
abstracts o resúmenes en los artículos. Metes muchos artículos del mismo tema a un software y él te revisa la palabra que más se repite. Y entonces con eso te das una idea de para dónde va la tendencia. Obviamente omite las preposiciones y ese tipo de cuestiones, habla de palabras. Tipos de datos, aquí era lo que les decía, confiables y duros. En inglés son hard, son los datos duros. Y a diferencia del cualitativo, que son datos profundos y enriquecedores, en inglés les llaman soft, que es como suave, pero no tiene nada que ver con eso. Son diferentes. El dato duro te dice algo. Es que es muy bonito esta parte, sobre todo esto de los datos, ¿no? Porque te dice, ahora que estamos cuando estuvimos, o seguimos con lo de la pandemia del coronavirus, te decía que de todos los casos de personas infectadas, solo el 0.1% eran niños. Ese era el dato duro, ¿no? Solo el 0.1%, un dato ínfimo, eran niños, ¿no? O sea, si había 300, llevamos 200,000 muertos, solo se habían muerto 50 niños. Ínfimo, ¿no? A comparación. Y eso te lo maneja el dato duro. Así es como te lo expresa, así es como te lo da, y así es como te lo venden. Así es como nosotros lo recibimos en las noticias y todo, así viene. Ahí está el dato duro, ¿no? Y luego llega el dato profundo y enriquecedor, ¿no? Que es cuando tú haces un análisis y dices, en una comunidad, en tal, hubo un caso de un niño que falleció, ¿no? Y entonces ahí es diferente, es enriquecedor y todo, porque tú dices, oye, solo hay uno, o solo hubieron 50, pero si fuera de tu familia, o sea, por eso les llaman los datos duros y otros les llaman los datos blandos, o sea, por ese tipo de cuestiones, ¿no? Digo, tampoco sin caer en el amarillismo y que a lo mejor por la desgracia de un par de niños se quiera hacer noticia alarmante en todo el país, ¿no? Por eso es muy, muy complicado el uso de la información y sobre todo en el caso de los noticieros cuando muchas veces manipulan lo que está diciendo un artículo, ¿no? Muchas veces manipulan lo que está diciendo un científico, de tal forma que la nota sea más llamativa, ¿no? Inclusive, no sé si les tocó leer o ver que hace tiempo dijeron que estudiantes del Politécnico habían encontrado la cura contra el papiloma. Así se vendió, así se publicó en algunos periódicos y se anunció en el noticiero. Y entonces cuando te vas al artículo, porque obviamente hay gente que dice, ¿cómo poco vamos al artículo científico que publicaron? Encontraron la cura para un tipo de papiloma, porque hay diferentes tipos. Entonces ahí cambia mucho, cambia bastante cómo tú des la información. Pero todo eso también lo vamos a ver más adelante. Recolección de datos. La recolección se basa en instrumentos estandarizados. Es uniforme para todos los casos, los datos se obtienen por observación, medición y documentación. Se utilizan instrumentos que han demostrado ser válidos y confiables en estudios previos. En el lado cualitativo, la recolección de datos está orientada a proveer de mayor entendimiento de los significados y experiencias de las personas. El investigador es el instrumento de recolección de datos, se auxilia de diversas técnicas que se desarrollan durante el estudio. También vamos a revisar ese tipo de técnicas que pudieran utilizar. Oh, perdón, salí de la... Perdón, dejé de compartir, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Perdón. Ya vamos a concluir el día de hoy, nada más falta una diapositiva. Ay, no.
Muy bien. Vamos a concluir con esta pequeña actividad. Era lo que yo les decía. Ya no la vamos a hacer ahorita para que ya se relajen un poquito, porque a lo mejor es bastante información. Vamos a hacer esta actividad, se va a quedar ahorita en esos 20 minutos, piénsela, anótenla un poquito, al rato si tienen tiempo, mañana. Es muy sencilla, mírenla. Vamos a hacer un estudio. Todos ustedes van a hacer un estudio. Vamos a suponer que un estudiante, ustedes ahora en este caso, se encuentran interesados en saber qué factores intervienen para que una persona sea definida y percibida como atractiva y conquistadora, que cautiva a individuos del género opuesto, o bueno, del género o del mismo género, no importa eso, y logra que se sientan atraídos hacia él o hacia ella y se enamoren. Entonces, decide llevar a cabo un estudio, su idea para investigar en su escuela, ¿no? Ustedes no tienen que hablar de su escuela, no pueden imaginarse cualquier escuela o cuando iban en la preparatoria o de algo, ¿no? Solo imaginen una escuela y diferentes alumnos y ustedes quieren decir, voy a hacer un estudio para determinar qué es ser atractivo o atractiva, conquistador, ¿no? Eso es lo que ustedes quieren, pero lo van a hacer de las dos formas. Va a ser diferente, nada más es pensarlo, es pensarlo. ¿Cómo lo harían si fuera cuantitativo? ¿Y cómo lo harían si fuera cualitativo? Si yo les dijera, hagan un estudio cuantitativo y luego hagan un estudio cualitativo. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Qué sería lo que ustedes harían en la parte cuantitativa y qué sería lo que harían ustedes en la parte cualitativa? Obviamente tomando como referencia lo que acabamos de escuchar y ver. ¿Sí les queda claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, por favor, es un ejercicio muy sencillo, por eso les digo, no, tampoco se trata de que pasen la noche en vela meditando, cómo será, no, es muy sencillo, medítenlo estos 20 minutos, 30 minutos, anótenlo en una hojita, ¿cómo lo harían? ¿Cómo sería? Y mañana, iniciando, platicamos con eso, platicamos con ese ejercicio, viendo cómo es las diferentes alternativas que dio cada uno de ustedes. Muy bien, entonces, ¿alguna duda, comentario, queja, sugerencia? No, doctor, todo muy bien. Sí, claro. No, perfecto, perfecto. Sí, se me olvidó comentarlo, qué bueno que acaba de hacer hincapié, porque eso era un punto importante y no lo mencioné en la mañana. Ustedes pueden entrar a cualquier hora, ustedes pueden entrar hoy en la mañana, mañana en la tarde, o al revés, hoy en la tarde y mañana en la mañana, porque vamos a ver lo mismo, los mismos ejercicios y todo, con la finalidad para evitar este tipo de situaciones que, como nos comentaba, pues mañana tiene un compromiso en ese horario, pues no pasa nada, lo puede tomar en la mañana sin ningún problema. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿No? Yo tenía dudas si la tarea se va a entregar de manera escrita en alguna plataforma como Classroom. ¿Nos van a hacer nos van a aperturar una clase en Classroom para entregar actividades? Sí, tengo el código de Classroom, lo subí en esta presentación que ya les compartí por el WhatsApp, ahí está. Y este tipo de tareas no quiero que sea así una forma tan rigurosa. Lo que sí va a hacer es el protocolo final. Más adelante vamos a platicar. Ustedes van a tener una idea, van a decir, yo quiero realizar una investigación cuantitativa, cualitativa o mixta de esto que puede contribuir en la maestría que estoy estudiando, en la carrera que estoy concluyendo, en las clases que estoy dando, donde sea. Esto me puede servir, lo vamos a construir. Un protocolo no es muy extenso, son 4 o 5 páginas. Lo vamos a ir construyendo durante todo este curso y ese sería el entregable, ese sería el que van a entregar. Muchas gracias. ¿De nada? ¿Alguien más? Bueno, entonces me despido, nos vemos mañana, que pasen una excelente noche, hasta luego. Igualmente, doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. Buenas noches a todos.